computadora. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la primera clase teórica de investigación 1 o metodología de investigación. Como ustedes me conocen, soy la doctora Karen Rodríguez Limachi y vamos a dar inicio con el primer tema. Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a empezar a escribir. Obviamente lo han hecho en el colegio, pero ahora van a ver qué errores en cuanto a las reglas gramaticales han cometido. Entonces, y además, ustedes bien saben que entre los grupos también se ha ido comentando que ustedes van a exponer en la jornada integradora de ciencias metodológicas que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, justamente el 21, en la semana de medicina, en la semana que corresponde al 21 de septiembre, en esa semana de 7 días. Por lo tanto, ustedes tienen que saber escribir un documento. En este caso, el producto final va a ser una monografía. Para eso necesitan algunas reglas gramaticales que vamos a avanzar en la práctica 1 y en la práctica 2. Desde la práctica 3 vamos a iniciar con la redacción de su monografía. Y no vamos a estar así como el año pasado haciéndoles trabajar sobre la marcha. Vamos a trabajar desde la primera unidad, cosa de que les vaya perfecto en la jornada y solamente se dediquen en la jornada a estudiar y va a haber un sorteo 2 días antes, un día antes, de quiénes serán los expositores de su grupo. La monografía que lo van a hacer, bueno, lo van a hacer de forma grupal. Estábamos pensando en hacer un grupo de 5, 7 o 10, pero vamos a ver en base a la cantidad que lo vamos a oficializar esta semana, porque tengo entendido que jóvenes de tercer año, lastimosamente les ha ido mal en una materia y van a incorporarse a nuestra materia porque ya estarían, con la nueva malla curricular, estarían atrasados por su recargo, entonces ingresarían con nosotros. Entonces, esta semana más vamos a esperar, por esta semana va a ser un avance de práctica, pero con el objetivo también de oficializar nuestros datos o la cantidad de estudiantes. Bueno, iniciando, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente. Para usar y para hacer unas redacciones es importante que consideren las siguientes reglas de escritura. Por ejemplo, el uso de la B. Es importante que vean que para usar en este caso esta letra, tienen que ver, sobre todo ver que existan verbos o los verbos que estén terminados en A, sobre todo en ir. En ir, pero existen excepciones. Por ejemplo, los verbos terminados en vir y en vir, o sea, en B dentilabial, en esos no se escribe con B. Entonces, ustedes tienen que ver todas estas reglas que a continuación les voy a decir. Y ahí están los ejemplos respectivos. También existen palabras que es necesario utilizar la B labial. Estas palabras, como en ese el caso de los adjetivos la bu, la bur, la bus, que al principio o al final de esta palabra se utiliza la B labial. Y ustedes pueden ver también las excepciones en el gráfico correspondiente. Tienen que saber utilizar la B y diferenciar y el momento de usar la B labial de la B dentilabial. Eso tienen que hacer. También para el uso de la B, es importante que vean el sonido que concatena en el momento de la pronunciación de la B. Generalmente, la B, la letra B, va delante de una consonante. Ustedes conocen consonantes, la N, la M, generalmente, pero también puede estar antes o entre dos letras de voz fuerte o las letras denominadas las graves, y ahí pueden ver el ejemplo en el ABA, en ese adjetivo, y ahí pueden ver los ejemplos correspondientes. Entonces, tienen que ver de que existen reglas gramaticales para escribir la B del B, labial sobre todo, consonantes, y también en caso de que esté entre dos palabras fuertes, o más que palabras, dos vocales fuertes. Y ahí podemos ver un resumen del uso de la B. Se escribe con B las palabras que empiezan sobre todo en bu, bur, bus. Entonces, miren, siempre van a usar la B labial en este caso. Tras consonantes, por ejemplo, puede ser una consonante, la M, la N, o una combinación de ellas, la BR, la BL. Entonces, ustedes tienen que ver que se usa esa letra en esas situaciones. También los verbos acabados en ver, brir, excepto las de vir, pero con B, ahí se usa obviamente la B dentilabial, y también en ocasiones, en algunas palabras que acaban en A. Y ahí le están los ejemplos claros de cada una de esas reglas gramaticales, porque ustedes tienen que saber diferenciar con el uso de la B dentilabial que a continuación vamos a ir viendo. La C, ustedes saben que en la C es importante considerar si está acompañada o no de ciertas vocales, sobre todo la E y la I. Cuando está en relación con esas vocales o cuando se escribe con esas vocales, siempre va a estar una C adelante de ella, adelante de ella. Esa es la condición o la regla gramatical para escribir la C, sobre todo. La H, en cambio, se escribe cuando empiecen con alguna palabra, en este caso, cuando empiece la palabra con ER, la IE y la UE.
En este caso podemos ver diptongos que están iniciando con la H. Y también podemos ver palabras que empiecen a manera de verbo, como haber. Y también podemos ver en palabras que están en forma plural, que se cambien, por ejemplo, han y hemos. Cuando usan ustedes sus pronombres, ya sea yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, entonces van a ir cambiando, pero se sigue usando la A. Lo mismo pasa con hacer, que esto al conjugarse con los pronombres, entonces cambia, pero se sigue usando la H delante de esta, sobre todo al inicio de esta palabra. Y ahí pueden ver los claros ejemplos, porque tienen que tener cuidado que en el momento de realizar su monografía vamos a ver todas estas características. Ahora vamos a ser más acuciosos, ¿saben por qué? Porque ustedes van a elaborar una monografía grupal y para nosotros se nos va a hacer más llevadera y más fácil porque ya vamos a iniciar desde la unidad 1 a revisar sus documentos. Y les digo desde ya que vamos a ver si están usando plagio, si han copiado tal y cual de una plataforma, todo eso se va a revisar. Por eso se está percatándose en realizar en grupos de 5 o 7 en lo ideal. Otros dicen 10, pero a mí me parece exagerado 10 porque existen de ese grupo de 10 solo trabajan 5 o 3 como mínimo. Entonces, todo esto tienen que considerar. También la H se puede utilizar en las formas, como les decía, en el verbo hacer y haber. Y los pronombres descriptivos van a ir cambiando, pero la H siempre se va a utilizar. También se puede utilizar en palabras compuestas y también en palabras que tienen H, por ejemplo, hueso, huevo y demás, donde usan diptongos, también puede ser, en este caso, diptongos que no empiecen también diptongos o que no existan esa fusión de esas palabras, una débil y una fuerte, también puede darse que se utilice la H. Y ahí pueden ver los ejemplos claros del uso de estos. Y aquí también pueden ver hueso, óseo, la diferencia. Cuando ustedes van utilizando diferente terminología, ya sea médica en su redacción, van a ir viendo qué palabra usar, qué conector, qué marcador textual, sobre todo qué conector van a utilizar en el momento de la realización de su monografía. Sin embargo, al final, en conclusión y demás. También yo quería presentarles esto, que el uso de la R también es importante al hablar del uso de la R. La R siempre se va a ir al principio. El sonido es mucho más suave a comparación de la R. Y también puede ir al final de cualquier palabra. Y generalmente va en forma de verbo infinitivo o en infinito. Correr, jugar, bailar y demás. También se escribe R después de la L, N y S, o sea, de estas consonantes. Y va a darle un tono en el momento de hablar o pronunciarla, esa palabra con su sílaba o como sílaba o con su vocal respectiva, va a ser un tono más fuerte. Y ahí pueden ver alrededor, enredadera, o sea, el tono de voz es mucho más fuerte cuando se fusiona estas consonantes L, N y S. Y también pueden ver por qué yo he puesto esto, porque la R es importante, porque ustedes sobre todo tienen problemas al escribir esto. Generalmente está esta R al medio, va a estar escrito al medio de cualquier palabra. Al inicio siempre se pone una R solita y la parte media de esta palabra sí se escribe con R. Y aquí les decía la diferencia entre la B labial y la B dentilabial. La B dentilabial se utilizan en palabras que empiecen sobre todo en el adjetivo al, hice y illa. Val, vice, villas respectivamente y billar, excepto en estas otras palabras que ustedes pueden ver que empieza obviamente con la I y después la consonante C y en billar. Son excepciones. También empiezan en adjetivos y sustantivos terminados en aba, abo, eva, evo, huevo, árabe, sílaba, estribo, esas terminaciones. Entonces, en esos adjetivos que tienen esa terminación en esa palabra, entonces van a empezar. Ustedes tienen que ver todo eso en el momento de su escritura, de su redacción. También después de la A y D y de la EN, como esa sílaba que tiene que ver mucho, por ejemplo, en este caso, adverbio, también puede ser enviar, que ustedes tienen que utilizar siempre la B dentilabial. Las formas de verbos que están en infinitivo no tienen B ni B. Por ejemplo, iba, que viene de ir, o sea, no tiene un verbo indefinitivo que termina en R. Entonces ustedes tienen que saber que ahí hay una excepción que generalmente se usa ahí la B labial. Existen excepciones en cada una de estas reglas gramaticales. Y obviamente la Z que confunden con el uso de la S. Generalmente la Z va a estar en relación con las siguientes vocales, la A, la O y la U. Y las palabras también que se encuentran en plural. En cambio, por ejemplo, cuando acaba en ses, acaban en Z. Entonces ustedes pueden ver ahí los claros ejemplos. Por ejemplo, perdiz, perdices. Cuando hay una relación, cuando ustedes quieren hablar en plural,
Cuando hablan en plural, sobre todo de esta palabra de perdiz, obviamente su plural sería perdices. Y entonces ustedes ya saben que cuando acabe esta palabra en ses, obviamente en la forma singular de esa palabra siempre va a ser en z, como vos y voces también es otro ejemplo. También es importante ver que ustedes cuando usan las mayúsculas, porque hemos visto estas deficiencias que en el momento de su redacción, se escriben mayúsculas en el principio de un párrafo. Después de que exista un punto final, un punto seguido, siempre la letra va a ser mayúscula, pero ahora ustedes he visto que tienen errores. En el mismo, cuando haya un título, por ejemplo, un título, el uso de las mayúsculas, la U la hacen mayúscula y la M le hacen mayúscula, no es la forma de escribir. Ustedes al comienzo de la letra le pueden poner y no al medio. Ahora, si ustedes quieren utilizar en los títulos todo en mayúscula, no hay problema, pueden hacerlo también. Pero al final de ese título no puede haber un punto. Al final del uso de las mayúsculas, punto no puede existir. Esas son errores muy frecuentes que hemos visto en las monografías que ustedes han enviado. Entonces, esas cosas tienen que considerarlas. También hay que considerar que cuando ustedes utilicen abreviaciones, ya sean abreviaciones que están relacionadas al área de la salud como o cargos y demás, o parentescos, o alguna especie de identificación hacia una persona como señor, director y demás, pueden utilizar las mayúsculas al comienzo. Y ahí se puede ver el claro ejemplo de estas características que les decía. Entonces, también es importante que ustedes vean que no en todo momento van a escribir palabras con sion y sion. Por ejemplo, existe una regla importante para escribir con sion y obviamente con c de cine sion. A eso me refiero. Con sion, por ejemplo, aquellos adjetivos que llevan ese. Todos los adjetivos que llevan ese, inclusive los que llevan so, sor, sorius, sibo, entonces ahí su terminación siempre va a ser con sion. Pero en aquellos adjetivos que acaba con t o de, como to, tor, torio, tibo, do, dor, se acaba, ahí tienen que ustedes poner la sion. Ahí tendrían que acabar esa palabra con sion. Ese es el claro ejemplo de eso. Y aquí podemos ver las características que les había indicado. También es importante para su redacción incluir acentos. Saben ustedes que cualquier palabra tiene un acento, ya sea un acento prosódico que antes nos decía o un acento con un tilde que siempre lleva tilde. Pero ahí existen palabras que no llevan tilde, pero sí que tenemos una entonación mucho más fuerte en el momento de pronunciarlas. Y eso se puede ver en pronombres interrogativos o exclamativos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer alguna pregunta, ¿qué? Y esto se ha visto muy frecuente, que cuando hacen ustedes algún documento tienden a olvidarse el tilde en esa palabra. Si ustedes utilizan el signo de interrogación, tienen que poner, identificar el tilde en esa palabra, ya sea en qué, cuál, dónde, quién, cómo, cuándo, cuánto, por qué. Y aparte, lo que se ha visto como un error frecuente, que cuando ustedes hacen la pregunta, lo juntan. Miren, ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes generalmente lo juntan. En las respuestas se juntan. En la pregunta se separa por y aparte que, y el acento va en la E. Entonces, esos errores ustedes tienen que considerarlos, porque generalmente se ven esto en oraciones donde el enfoque o donde existe una pregunta o exclamativa. ¿Dónde? ¿O cómo? ¿Alto? Entonces, ustedes ahí, obviamente, en la última palabra hay una acentuación de tipo prosódica o átona, que a continuación vamos a ir viendo. La acentuación es importante porque eso expresa que alguna palabra se entienda mucho mejor y también localizamos qué sílaba tiene mayor fuerza de voz en el momento de emitir esa palabra. Existen varias palabras que según su tono en donde ustedes expresen, ya que existe un tilde o no existe un tilde, existe una mayor fuerza de voz en el momento de hablar de esa palabra. Jóvenes, ¿se ve mi presentación? Perdón que les corte. ¿Está moviéndose la presentación con normalidad? Sí, 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 doctora. doctora. Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Sí, Entonces, doctora. perfecto. No solamente ustedes tienen que saber hablar, sino escribir, porque ahorita nos va a interesar a nosotros que ustedes sepan escribir y lo hagan de forma adecuada. Por lo tanto, en la acentuación, perdón que les corté, puede haber una palabra con una tilde que viene a ser una marca gráfica que esa palabra va a tener como característica y la va a identificar en qué sílaba está, en la última, en la penúltima, en la antepenúltima, puede estar la tilde, pero también puede haber acentuación sin tilde en ciertas palabras. No siempre la tilde es la que dice, gracias a mí se te va a pronunciar o vas a pronunciar tu sílaba mejor, se te va a escuchar mejor. No, existen sílabas que sin el tilde también se pronuncia de forma más elevada en cuanto a la entonación. Por lo tanto, cuando hablamos de sílaba
ustedes han visto, la sílaba tiene un núcleo y también tiene, aparte de los núcleos, márgenes silábicos o componentes silábicos. La sílaba viene a ser una estructura importante de cualquier palabra. Está constituida por un núcleo, como ustedes pueden ver en esta palabra, piscina. El núcleo, por ejemplo, aquí está, pueden ver en esta sílaba, por ejemplo, el núcleo está en la I, los componentes silábicos o márgenes silábicos, la P y la S, y obviamente aquí están las otras sílabas que son importantes de esta palabra. Por ejemplo, aquí en piscina, pueden poner ustedes otras palabras que se conjuguen. ¿Por qué es núcleo? Porque a partir de ellas se van a conjugar. Por ejemplo, jugar. ¿Cuál sería de jugar el núcleo? Jugar, juego, sería hasta J-U-E-G, o sea, es el núcleo donde nunca se cambia y a partir de él se puede conjugar, dependiendo qué pronombre o qué palabra lo pones, ya sea como adjetivo adelante o prefijo o sufijo, esa palabra puede cambiar, pero hay un núcleo que no cambia, su esencia que no cambia, y ahí es el claro ejemplo. Por ejemplo, en jugar, yo juego, tú juegas el juego. Entonces hay un núcleo de esa palabra que viene a ser la J, la U, la E y la G, que dice que no cambia, pero sí los demás, los componentes silábicos o márgenes silábicos van a cambiar, dependiendo de lo que tú utilices, ya sean pronombres o ciertos adjetivos o sufijos que van a ser parte de tu oración. Eso quiere decir esto. Lo que me llama la atención y lo que ustedes tienen que saber es que la sílaba puede ser sílaba tónica, átona y diacrítica. La sílaba tónica, lo que ustedes han visto hace rato, es que es la sílaba donde recae la mayor fuerza, es la sílaba que se habla con mayor tono. En cambio, las restantes que no se escucha con mayor fuerza se llaman sílabas átonas, no tienen mucha fuerza. Camisa, o sea, ahí está la sílaba tónica. Y aquí es la tarea que ustedes van a hacer. Van a identificar dónde está la sílaba tónica. Por ejemplo, ahí les poníamos corazón. Obviamente, como tiene son, acento, le hace más fuerte. Y aquí, miren, no tiene tilde esta palabra, camisa, pero el tono de voz o la sílaba tónica viene a ser la mi. Eso es lo que tienen que identificar en las tareas que van a buscar. 10 agudas, 10 llanas, 5 esdrújulas, 2 sobresdrújulas. Es la que tiene mayor fuerza en el momento de hablar, de entonarla esa palabra. Y las sílabas que no tienen fuerza son las átonas. Entonces, esa tarea es la que van a hacer ustedes. Y ahí les he puesto un ejemplo, por ejemplo, impresora. Ahí está la que más, con más fuerza, y justo les he puesto una persona que está como si fuera fisiculturista, porque es la que pronuncia con mayor fuerza, esa es la sílaba tónica. Y las restas son las demás, miren, justo ahí está el grafiquito que me ha gustado, las que se expresan con menor fuerza y son un poquito más débiles, digamos. Esa imagen me ha gustado que esté en esta gráfica correspondiente. Por lo tanto, aquí miren, biblioteca, entonces ahí está la sílaba tónica, la T. La sílaba tónica es la sílaba donde se pronuncia con mayor intensidad, mayor fuerza, mayor potencia. Las demás sílabas que no se pronuncian, vuelvo a repetir, son las que se pronuncian con menor fuerza y se las denomina átonas. Por ejemplo, muñeca, la ñe, eso tienen que identificar en la tarea. Vaso, la va. Decididor, la dor, la última. En algunas palabras también la sílaba tónica puede tener esta tilde o acento gráfico, o marcador gráfico, o acento o tilde gráfico. Lo que ustedes han visto una rayita, por ejemplo, aquí. Tónica, ahí está su tilde, su marca gráfica o acento gráfico, pero otras no, como pueden ver aquí en muñeca, no tiene tilde, pero ahí, muñeca, ahí está la sílaba tónica más fuerte, la que se pronuncia en el momento de la pronunciación. Aquí les he tratado de mostrar lo mismo que hemos repetido, que las sílabas pueden ser tónicas y átonas, las que tienen mayor fuerza de voz al momento de pronunciarlas, mayor intensidad, ahí pueden ver niña, tolerancia, canción, porque ahí lleva tilde. O sea, cuando haya tilde, ahí les está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la que más me pronuncio, la sílaba que tengo más intensidad en cuanto a pronunciación. ¿Sabes por qué? Porque llevo tilde. Ahí les está dando una guía, esa palabrita. Brújula, porque tiene tilde. En cambio, las átonas, ustedes pueden ver en la parte de abajo, es las mismas palabras de arriba en algunas, que son las que se pronuncian con menor intensidad. No se quiere mucha fuerza de voz para pronunciarlas. Y, por ejemplo, tolerancia sería to, la le y la cia, las que se pronuncian con menos intensidad. Esas son las sílabas, perdón, átonas y tónicas. Tónicas, fuerza de voz. Átonas, débiles, las que no se pronuncian con mucha fuerza de voz. Pero también ustedes tienen que saber que hay una tilde diacrítica en el momento de realizar su monografía.
porque ustedes pueden usar de forma indiscriminada estos ejemplos que están en el lado derecho, pero tienen que saber que existen palabras que tienen dos significados, pero se escriben casi igual o tienen alguna diferencia. Por ejemplo, tú y tú, si tiene acento, hace conocer al pronombre tú. Tú escogiste, tú jugaste, o sea, lleva tilde, pero si no ponen tilde, es como hace pertenencia, nos da a conocer de que es algo que le pertenece a alguna persona. Tu casa es muy bonita. Entonces, miren cómo por el uso de esta tilde puede darnos a conocer diferentes conceptos o oraciones. Por ejemplo, otro, él. Si ustedes dan a conocer él con tilde, se refiere a un pronombre, él, a una tercera persona, él siempre es bueno, él siempre es estudioso. Ahora, imagínense si no ponen esa tilde y quieren expresar de el científico, él, entonces quieren expresar el él con tilde, pero si no lo ponen en la tilde, dan a conocer de que se trate de un artículo nomás, que forma parte de la conexión de una oración. Por ejemplo, Paco es el mejor amigo de Juana. O sea, están hablando de que es un artículo conector que permite que haya mejor coherencia en esta oración. Ahora, lo mismo pasa en T y en T, y ahí pueden ver los claros ejemplos que les traté de sacar. Cuando hay tilde, la palabra cambia. Si no hay tilde y lastimosamente necesitaban usar la palabra con tilde, no les vamos a entender en su redacción. Eso es lo que quiero que sepan. Por ejemplo, más. Comparativo, es decir, Luis es más, más estudioso que Juan. Comparas, ahí necesitas poner tilde. Pero si no quieres poner tilde y no quieres comparar y quieres decir mejor, como lo usas esta palabra como conjunción o como si quisieras expresar alguna condición, por ejemplo, vine a verte, más no te encontré. O sea, estás diciendo de que estás queriendo hacer una acción, pero lastimosamente se ha presentado un obstáculo. Es como decir un pero, a eso se refiere. Miren cómo la tilde cambia. Eso se llama tilde diacrítica. Y ahí pueden ver en el lado derecho como tu pronombre personal, tu posesivo. El pronombre personal, el artículo. Mi pronombre personal, es un artículo. Mi libro es grande. Es un artículo, estás usando en esa oración como artículo. Pero si quieres usar el pronombre mi celular o mi redacción está en base al objetivo, entonces tendrías que usar la tilde, ¿no les parece? Y ahí pueden ver los claros ejemplos que tienen que saber diferenciar en el momento de la redacción de su monografía. Y bueno, aquí pueden ver las sílabas en cuanto a su posición, se pueden hablar de última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y anterior a la penúltima sílaba. Justo he buscado este grafiquito para que me entiendan, porque en base a eso ustedes saben que la acentuación, vamos a hablar ahora de palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobre esdrújulas. Miren, las agudas, la acentuación, esta palabra, son aquellas palabras que tienen una mayor fuerza de pronunciación en la última palabra. Miren, ahí está. A eso se llaman palabras agudas, la última. Y obviamente, cuando se tildan, ustedes tienen que saber la regla gramatical. Todas estas reglas gramaticales que les estoy presentando son en base a la Real Academia Española. Todos esos videos que les he presentado están también en base a eso. Ahí está, por ejemplo, el profesor que se llama un profesor, la profesora Mónica, bien, que hablan de estas reglas de escritura. Vean esos enlaces de WhatsApp que les he puesto en la etapa posterior a la práctica. Dice, y hay videitos con enlaces de color celestito. Ahí, por ejemplo, las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S y en vocales. La A, E, I, O, U, todas las vocales. Mira, despertó, acento en la última sílaba. Caimán, camarón, Jesús, salmón. O sea, el tono de voz decae en las últimas sílabas. Y las condicionantes o las reglas gramaticales es que terminen en consonantes. La N, la S, la I, las vocales. Eso es lo que tienen que ver en el momento de ver o de realizar su monografía. Cuidado que ustedes pongan, cuando quieran realizar, por ejemplo, se realizó este estudio considerando que, miren, ahí tendría que haber una tilde y obviamente hay una mayor entonación, sobre todo en esa parte de la última sílaba. Cuando hay una entonación en la última sílaba, no se olviden, palabras agudas. Las reglas gramaticales son, ¿cuál? Que terminen en la N, S y vocal. Entonces ustedes tienen que saber que esa es la condición gramatical que tienen. Las graves. Las graves. La mayor entonación recae
sobre todo la penúltima sílaba. Esas son las palabras graves, la penúltima sílaba. Ahí justamente les he tratado de poner ese gráfico correspondiente que les dice que son graves. Entonces estamos empezando de atrás, agudas, graves, así estamos empezando, ¿no ve? Entonces ustedes tienen que ir enfocando. Y obviamente también hay reglas gramaticales. Las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante que no sea NS. Tampoco que termine en vocal. ¿Se acuerdan de esto? Pues volvemos a la presentación anterior. Las agudas era su regla gramatical que termine en N, que termine en S y que termine en las vocales A, E, I, O, U. En las graves, ¿qué pasa? Que no puede terminar en cualquier consonante, menos en la N, como hacía la palabra aguda. En la S tampoco no quiero que termine ni en ninguna vocal. Y esa era su condición, miren, vuelvo a repetir, de las agudas. Entonces ustedes tienen que ver, la aguda dice que termine en la N, la S y las vocales, ahí ya saben que se trata de una palabra aguda. Pero en las graves, ay, perdón, se ha ido hacia atrás. En las graves, en cambio, tiene que haber la entonación sin esa regla gramatical, que no termine en N, que no termine en S, y peor aún, que no termine en vocales. Que terminen las demás consonantes, él es más grande, las graves es más tienes requisitos, no, en cualquier consonante puede acabar, excepto en la N, S y en las vocales. Y miren, ahí están los ejemplos, cárcel. La acentuación está en la penúltima sílaba, porque la última vendría a ser la C. Lápiz, álbum, cóndor, eso tienen que identificar. Ni bien ustedes vean cuando, porque les comento, también esto de las palabras se les ha pedido una tarea. La primera tarea, recapitulando, porque eso es lo que yo voy a generar, que el docente también repita en las teóricas qué tienen que hacer en las tareas y que se enfoquen. En la primera tarea de la guía les hemos dado el A, siempre el A va a ser la guía y dice qué hacer, qué no hacer, antes, durante y después. La B punto, dice el tema, el documento que tienen que leer. El documento que tienen que leer es lo que les van a evaluar y lo que posiblemente consideremos para hacer una tarea. Posiblemente o probablemente, depende a qué guía. Y las C puntos son las tareas. Así yo lo voy a codificar y ustedes van a saber que la A es la guía, la D es el documento y la C son las tareas. Entonces, en las tareas se ha pedido que hagan un mapa conceptual del documento que les hemos enviado de 15 hojas. De eso tienen que hacer un mapa conceptual. Y la segunda tarea es identificar de un párrafo de Cajal. No solamente es identificar, comprender, porque el docente les puede preguntar en momentos de prácticas qué ha entendido, porque es importante, le ha gustado la literatura, ya, aparte de que has encontrado tus palabras agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas, entonces les van a preguntar. Entonces, miren, en eso ustedes van a buscar, van a ver estas condicionantes y evidentemente se ha seguido estas reglas gramaticales que se les está indicando. Luego, jóvenes, también están las palabras esdrújulas. La mayor entonación o la mayor fuerza de voz está recaída en la antepenúltima sílaba. Esa es la característica. Y cuando se tildan, las palabras esdrújulas siempre se tildan sin excepción en la antepenúltima sílaba. No hay ninguna excepción. Aquí ya las esdrújulas son más tolerantes en cuanto a su excepción, pero ustedes van contando. Última, penúltima, antepenúltima. Miren, espíritu. Última sería la tú, la ri antepenúltima y la pi perdón, última, penúltima, antepenúltima. La última sería la tú, la ri sería la penúltima y la antepenúltima, perdón, es la pi. Entonces ustedes tienen que saber reconocer en el documento de Cajal qué palabras tienen esa entonación. Puede ser que las palabras jóvenes no tengan tilde, pero sí tienen entonación en la antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra también esdrújula. No siempre la palabra sobre esdrújula va a tener tilde. También va a tener mayor entonación en el momento de pronunciar. Y ahí ustedes van a identificar qué sílaba es átona, tiene sílabas atónicas, tónicas y demás. Se van a tildar, pero generalmente cuando vean alguna palabra, identifiquen una tilde. Generalmente las palabras esdrújulas se las consideran cuando estas ya tienen tilde. Miren, ustedes pueden ver en todos estos, por ejemplo, en las palabras agudas siempre van tilde. Las palabras se acentúan, usamos la tilde cuando se cae ya sea en la última, en la penúltima o en la antepenúltima. Entonces, miren, si se cae en la última, hemos dicho, las palabras son agudas, las reglas gramaticales que terminan en N, S y en vocal. En cambio, las graves, como ustedes pueden ver, recae en la penúltima sílaba. Y la condicionante para esta, vuelvo a repetir, es todas las consonantes excepto la N, S y las vocales. Todas las consonantes. Él es más amplio, más tolerante en cuanto a decir quiénes tienen esa presentación. Y miren, y va a recaer siempre en la última
última, penúltima. Penúltima, ¿no? Así tienen que ir de atrás. Obviamente estos temas son importantes porque en el momento de la redacción ustedes van a tener que poner la tilde de forma adecuada. Evidentemente otras palabras van a tener el tilde y otras no, como es el caso de las esdrújulas, agudas, llanas, sobresdrújulas. Las esdrújulas hemos visto que es en la antepenúltima su entonación es mucho más fuerte y aquí no hay ninguna excepción. Y ustedes pueden ver que la tilde siempre va a estar en la antepenúltima, última, penúltima y antepenúltima y ahí podemos ver la separación. Ahí, por ejemplo, en el último gráfico pueden ver que ya está separado en sílabas. Eso es lo que se está pidiendo en la tarea. Que no solamente identifiquen 10 agudas, 10 llanas, 10 agudas, también se está pidiendo que identifiquen 5 esdrújulas y 2 sobresdrújulas. Entonces también se está pidiendo que separen en sus sílabas porque queremos ver si existe una separación de forma adecuada de estas sílabas. Ustedes tienen que saber escribir y también tienen que saber pronunciar. Bueno, al pronunciar no hay problema, sobre todo tienen que saber escribir estas palabras en el momento de redacción de su documento que ustedes lo van a elaborar. Entonces, eso tienen que ustedes considerar en el momento de la redacción. Ahora nos vamos en el último momento y esto es lo único que tienen que saber. Entonces, ustedes me preguntarán, he hablado, palabras llanas. ¿A quiénes se llaman las palabras llanas? A las palabras agudas, a las palabras graves o a las palabras esdrújulas, a las que se les llama palabras llanas. También se les llama palabras graves. Entonces, cuidado que se olviden, porque en la guía dice palabras llanas. Identifícame 5 palabras llanas. Entonces, ahí tienen que, o llanas o graves. Entonces, su otro denominativo. También tienen que ver en el momento de la redacción que existen palabras sobresdrújulas, que el mayor tono de voz está recaído en la anterior a la penúltima sílaba, a la así, anterior a la antepenúltima sílaba. Y por lo tanto, ustedes pueden ver que existen aquí los ejemplos más característicos y que generalmente siempre nos dicen en el colegio, préstamelo, dígamelo, cométemelo, termínalo, terminátelo, miren. Entonces, la acentuación va en la anterior a la antepenúltima sílaba. Y generalmente siempre estos ejemplos son los más claros y los más expresivos, los ejemplos más claros de esas palabras sobresdrújulas. También una recapitulación ustedes pueden ver. Primero, las agudas se tildan en la última sílaba, primer dato. Las reglas gramaticales que tienen que acabar en N, S y en vocales A, I, U. O sea, va a haber un tilde, un guioncito en la palabra de arriba. Listo. Las penúltimas, cuando hay mayor entonación en la penúltima sílaba, obviamente son las graves o llanas. Y ahí cualquier palabra que acabe en consonante, menos la N, menos la S y menos vocales. Y la antepenúltima no tiene reglas gramaticales, solamente dice que tiene que estar recaído el tono de voz en la antepenúltima sílaba. Y obviamente la sobresdrújula está recaída en la mayor tono de voz y hay ahí la tilde, la rayita que está encima de las vocales, va a estar en la anterior a la antepenúltima sílaba. Eso es lo que tienen que considerar. Y obviamente aquí se ha tratado de hablar de las reglas de uso de la tilde. Las palabras llevan tilde, hay otras palabras que no llevan tilde y llevan una tilde átona. Y también existen tildes de tipo diacrítica, que si tú le pones tilde tiene otro significado y sin tilde tiene otro significado. Entonces ustedes saben que la tilde puede ser tilde tónica, tilde átona cuando no usas la tilde y tilde diacrítica. Las palabras por su acentuación o la normativa de acentuación, como bien indica la Real Academia Española, es que se clasifican cuando llevan tilde en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Agudas, llanas o graves. Y ahí nuevamente les estoy dando las reglas gramaticales. Las agudas en S vocal, las llanas no en N, no N, no S, ni vocales, y cualquier consonante. Y las esdrújulas y sobresdrújulas en cualquier terminación, ellas son bien, no piden muchos requisitos, en cualquiera, solo que tiene que ser, en este hemos dicho penúltima, en la última, penúltima, la antepenúltima y anterior a la penúltima sería la sobresdrújula. Eso es lo que tienen que saber, jóvenes, y lo que quería mencionar
mencionarles y obviamente se ha extraído de estos dos documentos en su expresión máxima para hablar de este tema y ustedes me preguntaban en las prácticas qué libros yo les recomendaría. La Real Academia Española del 2000, Ortografía de la Lengua Española, es de Madrid y obviamente sí vamos a usar en estos dos primeros capítulos ortografía y acentuación porque ustedes van a empezar a redactar su monografía y lo que queremos es que lo hagan de forma adecuada. Eso es lo que yo les quería advertir en esta primera clase. Estas primeras clases son sencillitas. Después van a ir un poquito, van a agarrar su esencia. Vamos a agarrar la esencia de la investigación. Como les decía, la primera y la segunda son más de lenguaje, la tercera ya es redacción y el segundo módulo es teoría de la ciencia. Vamos a hablar de epistemología, teoría de la ciencia, método científico y el último módulo va a ser búsqueda y acceso. Ahí vamos a hablar Mendeley, Sotero, plagio, ¿por qué no usar plagio? Ahí van a usar las plataformas virtuales, Vireme, PubMed y todo lo demás. Entonces, la visión que tiene el enfoque de metodología de investigación se está volteando y se está aumentando cosas que tienen que saber ya en esta formación de pregrado. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para acabar esta reunión. El tema es sencillo, estas dos prácticas. Por lo tanto, al ser sencillo, jóvenes, apunten a tener buenos puntajes o tener la mejor nota. Cada práctica se va a evaluar por 30 puntos. ¿Y dónde están los 5? Porque el año pasado les evaluamos sobre 35. Los 5 puntos van a ir a ser destinados a la jornada. En la jornada, el jurado calificador les pondrá sobre 5 puntos, 3, 2, 1, y en base a eso, ahí está el 5 restante. Por lo tanto, todas las prácticas de investigación, desde la primera hasta la última, valen 30. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna duda que se les ha suscitado en el momento de la exposición? Doctora, buenas noches. ¿El libro del caja lo vamos a usar todo el libro o es que...? No, solo el parrafito. Pero he visto que el doctor Quispe les está haciendo leer. Ustedes aprovechen, aprovechen. Pero solo es el parrafito. Si me permiten, les voy a mostrar, no se puede minimizar el ya. Aceptar. Voy a intentar buscar el documento, pero les cuento que no es todo el libro. Por ejemplo, ya les he mandado el sitio de Google de la materia. Les voy a mandar un sitio de Google en la noche de esta teórica grabada ya subida al sitio de Google 2, que vamos a ponerlo como teórica, se va a denominar teóricas. Entonces, les cuento que en esta práctica, he visto que lastimosamente como ustedes están agarrando algunos momentos o están empezando a entendernos, entonces la tarea joven consiste en lo siguiente, les voy a mostrar esto más y yo creo que ya con eso finalizamos, porque hemos sido muy repetitivos en el momento de hablar con, no solamente cada docente ha hablado, se le ha instruido que hable, sino también, miren, la tarea, realizar un mapa conceptual, tienen que hacer del documento que se les ha enviado. ¿Cuál documento? El B punto, que dice tema 1, ortografía y acentuación. Ahí está, clarito dice un cuadradito aquí al medio, tema 1. De eso tienen que hacer su mapa conceptual. Primer momento. Su segunda tarea. Realiza de esta lectura que a continuación, miren, está con comillas, empieza con una comilla y acaba al final con otra comillita. De a ese parrafito busquen, por eso les decía, de esto van a ser 10 palabras agudas, 5 llanas, 5 esdrújulas y 2 sobresdrújulas. Buscan, ya tienen un listado de las 22 palabras separaditas. Aquí mis aguditas, aquí mis llanas, mis 5, y aquí mis 5 esdrújulas y mis 2 sobresdrújulas. Las ponen en su lapicito, en una hojita aparte con lapicito, para no gastar agujitas. Y aquí las separan, miren, por ejemplo, aquí corazón, la separan en su sílaba, identifican dónde es la sílaba tónica y cuántas sílabas átonas tiene este, por ejemplo, tiene cora. Tiene el co, pueden poner co, guión ra, o simplemente tiene 2 átonas. ¿Tiene acento diacrítico? O sea, si le quitas el acento, ¿tiene otra expresión esta palabra? Pues no, no tiene. ¿No ve? No le ponen aquí, o si no, si ven que tiene, por ejemplo, si encuentran la T, el T que tomamos con acento, entonces sí este tiene acento diacrítico, porque si le ponemos T, entonces es un adjetivo que se utiliza al medio de una oración. O lo que pasaba con el más. Si encuentran un más, es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque lleva acento en la A, así me dirán. No la puedo separar porque es una sílaba, solamente una sílaba. ¿Tiene una sílaba tónica? Sí, corresponde al más. ¿No tiene sílabas atónicas? No tiene, le ponen. ¿Y tiene acento diacrítico el más? Sí, porque si le quito la tilde de la A, más va a ser más, o sea, compré pan más mi queso, o sea, cuando usen así en forma de acomodar o agrupar ciertos contenidos, no lleva tilde, pero si comparan, Juan es más alto o más estudioso que alguien, ahí lleva tilde, entonces eso tienen que identificar jóvenes, ¿me entienden? Y todo está manuscrito.
Facilita, ¿no? Y tal Sí, vez el doctora, doctor muchas Quispe, gracias. y eso estaba viendo, porque yo soy administradora también de sus grupos, les está diciendo que lean el documento de Cajal. Está bien que hagan eso. El doctor puede hacer lo que vea conveniente, porque les cuento que en el pretest que ha salido hay nota baja. Ustedes no leen por leer, pero no comprenden. Entonces los doctores hemos tenido la finalidad. Si hay un documento que quieran que nosotros o que ustedes lean, les vamos a hacer leer. Por eso el doctor les haya dicho, ¿qué opinan de esto? Siempre le gusta que lean, que tengan una lectura crítica y tras la lectura crítica un análisis crítico y les debe estar preguntando qué significa, qué te llamó la atención. Entonces, sigan con él porque él es así. Le gusta que ustedes lean. Y más aún con el pretest que lastimosamente la mayoría está con nota regular. Y ustedes me preguntarán y también les voy a dar solución a esto. Las personas que han dado el pretest no va a ser nota sobre 30 puntos. Lastimosamente solo han dado 307 y son ustedes 419. Entonces se va a dar 2 puntos al final de la nota final. Al final se les va a regalar 2 puntos de obsequio a aquellas personas que han ingresado al domingo, que han sacado su tiempo. Eso yo ya he oficializado con los docentes, les he dicho, no les consideraron porque hay notas bajas, hasta les cuento que hay 0. Entonces, no me conviene tampoco ponerles desde el primer momento una nota baja, porque no está bien. Académicamente hablando, no es así. Tenemos que darles el ambiente que uno, primero, que haya un ambiente que les guste trabajar, que empiecen a agarrar, que empiecen a decir, así dice la autora, lo A significa que es la guía, la B es el documento que tengo que leer y que posiblemente también lo usen como tarea, la C son las tareas, y lo ha codificado así la autora. Entonces me están agarrando el hilo y luego ya cuando ya les suelte, me van a entender y van a hacer las tareas sin preguntar a nadie. Eso es lo que queremos. Después de a poco, pues les vamos a ir exigiendo. Eso es lo que queremos en investigación. ¿Ya, jóvenes? Y nuevamente repito, esta práctica va a ser virtual. Yo les voy a decir en la práctica, justamente en la práctica dice, esta práctica es de forma virtual. Yo les voy a poner, esta práctica es de forma presencial. Y el docente les va a decir, jóvenes, nos vemos el martes a tal hora con sus horarios respectivos a dar el método científico. Porque les cuento que el método científico como tema va a ser de tema práctico. Va a haber algunos temas que, por ejemplo, los paradigmas va a ser práctico. Esta primera unidad les cuento que va a ser virtual, en su esencia virtual, porque son temas de lenguaje, son temas de redacción, y tal vez en la última unidad o en el final de la unidad les vamos a decir, traigan su monografía, lo que han avanzado y vamos a ver cómo están avanzando. Y así, se les va a decir en cada momento, jóvenes, no se sientan perdidos. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para acabar esta reunión Zoom? Estamos en buena hora. He tratado de ser lo más sintética posible para que me entiendan, porque el objetivo no es leer como está el libro, es darles pautas que ustedes agarren y en base a lo que agarren van a estudiar. Eso sobre todo es la teórica, no es dar todo lo que dice el libro, sino enfocar lo que es importante, lo que es vital, y en base a eso ustedes, ha dicho la autora Estito Más. Entonces, Estito Más, mira, Estito Más en contra. Miren, así es. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para acabar esta reunión, clase virtual? Primera clase virtual de metodología de investigación. Bueno, jóvenes, creo que no hay ninguna pregunta. El Google Sites, nuestro primer Google Sites o plataforma Google Sites, ya está en línea, ya lo han visto, revísenlo nuevamente, pregunten a sus representantes o a su docente de práctica si tienen algún interrogante. Y bueno, que tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien, jóvenes. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.